Gracias, Padre, porque usted a través de la palabra, Señor, permite encontrar este camino de regreso a Dios, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta conferencia. Gracias porque en su infinita misericordia usted quiere guiar nuestra vida, Señor, hacia su reino. Permita que la palabra trabaje poderosamente en nuestros corazones, Señor. Envíe su Santo Espíritu y cada corazón esté dispuesto a recibir la palabra, Señor. Padre, muchas gracias le damos, Señor, por su ministerio en todas las naciones. Sobre todo, Padre, oramos para que usted bendiga el ministerio en América Latina, Señor. Gracias por misionero Jorge Antonio en República Dominicana, por misionero Efraín, Eugenia en Perú, misionero Isidro y Edith en El Salvador, misionera Corina, pastor Mateo en Bolivia, Señor. También misionero Omar y pastor Ayani en Brasil. Y cada uno de estos preciosos siervos tuyos tengan la palabra en su corazón y constantemente les ayude, les fortalezca. También muchas gracias, Señor, por cada uno de los capítulos que ha establecido en México. Sobre todo, Padre, oramos por tus invitados. Gracias, Señor, por la vida de misionero Bernabé Choi y misionero Caleb Lee, misionero Daniel Beck, y cada uno de los capítulos tenga la palabra profunda, poderosa, y su Santo Espíritu siga trabajando grandemente. Señor, en este tiempo oramos para que usted bendiga este mensaje de la mañana. Permita que su palabra penetre profundamente en el corazón de cada uno. Para ello utilice la vida preciosa de su siervo, Pastor Lucio. Le dé el corazón herido de pastor, le dé la palabra profunda y el Espíritu Santo de Dios trabaje junto con la palabra, Señor. Padre, gracias, oramos y esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la vida preciosa del pastor Jorge. Dios siga usándolo poderosamente. A continuación vamos a leer la palabra que se encuentra en el libro de San Juan. Es el capítulo 10, del versículo 1 al 15. ¿Sí aparecen sus pantallitas? Ok. Leo uno yo y alternadamente. Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará, y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas salteadores, que no es del pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, alega las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El salteador huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Amén. A continuación vamos a escuchar la palabra por Pastor Lucio. Hola, muy buenos días. Buenos días nuevamente.
Nunca desaprovechemos toda oportunidad para dar gracias por un nuevo día. Y primero que nada, antes de empezar con el mensaje, pues recordemos, vivimos tiempos de influencers y de seguidores. En TikTok, las personas muchas veces andan buscando seguir la cuenta de Shakira, de Ricardo Salinas Pliego, de López Obrador, o ya muy perdidos del Temach. Sin embargo, es importante que pensemos. Dicen por ahí que nosotros nos volvemos como a quien decidimos seguir. Dime a quién sigues y te diré quién eres. ¿Cuál es el problema de estos influencers y de estos líderes que les mencioné hace poquito? Principalmente dos. El primero, que la mayoría de estos líderes no le importa la vida de sus seguidores. Y el segundo, que estos líderes no tienen el poder para cargar la responsabilidad por la vida de quienes les siguen. Pero ¿saben qué? Hay una excelente noticia, y es que sí hay un verdadero pastor, aquel que ha dado su vida por ti y por mí, ¿sí? Y este pastor se llama Jesús. Por eso, el título de este mensaje es Jesús es nuestro pastor. Y la palabra se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, de los versículos 1 a 15. Así que les voy a pedir por favor que me acompañen a leer este versículo, que es el 9, versículo 9 de San Juan 10, a la de 3. 1, 2, 3. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos porque con tanto amor, Señor, nos has guiado, nos has cuidado hasta este momento. Y aunque nosotros, Padre, andábamos como perdidos, andábamos como solos y desesperados en el mundo, tu bella voz, Señor, nos llama a seguir a Jesús, Señor, y en Él, Padre Jehová, encontramos verdaderos pastos. Te ruego, Padre, por los que estamos aquí presentes, Señor, para que cada uno reciba de esta palabra dirección, consuelo y verdadera bendición, porque ciertamente, Padre Jehová, el verdadero pastor nos busca, nos ama, Señor, y está siempre orando por nosotros. Permítenos levantar el oído y escuchar su mensaje, escuchar esta palabra. Guíe, Padre Jehová, este mensaje de principio a fin. No tome en cuenta mi indignidad, sino únicamente como colaborador, como siervo, Señor. Permítame, Padre, trabajar. Que su Espíritu Santo, Padre, haga obra poderosa, Señor, en los que escuchan. En todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos viven pensando que se encuentran solos en el mundo y que es natural estar así. Por eso, experimentan gran cansancio, porque viven luchando para cuidarse a sí mismos, desconfiando de los demás y con un corazón que dice, como la canción de Juan Gabriel: yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador, no más. Sin embargo, este pensamiento es incorrecto, porque hay una persona que nació en este mundo para ti y para mí. Dicha persona es también Dios creador, quien enfatizó que todos deben creer en Él, porque Él va a resolver el problema universal de la humanidad, que es el pecado y la muerte. Quienes han confiado y dependido de Él han dejado el testimonio de que Jesús es verdaderamente el Cristo, el Salvador. Precisamente este pasaje trata de la parábola que Jesús enseñó para que entendamos quién es Él para cada uno de nosotros. Por ello, vamos a entender que somos las ovejas que necesitan el verdadero pastor. Y Jesús es este verdadero pastor que tiene el poder de cargar la responsabilidad de nuestra vida mientras vivimos en este mundo tan peligroso. Vamos a empezar. Primera parte, la parábola del pastor y las ovejas, de los versículos 1 a 6. Ahora voy a pedirles que proyecten el versículo 1 y pongan atención en la primera parte, antes del primer punto. Esta dice: de cierto os digo, y como podrán notar, Jesús frecuentemente dice: de cierto os digo, cada que va a compartir algo muy importante, para que pongamos mucha atención en sus palabras y las aceptemos como la verdad. Y ahora vamos a leer lo que queda del versículo 1 y del versículo 2 a la de 3. 1,
2, 3. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. En esta parábola, el portero se refiere al Dios Padre, quien es soberano de nuestra vida y trabaja para salvar a los humanos. Y la puerta refiere a Jesús, porque Jesús es la única puerta para entrar al mundo espiritual y al reino de Dios. Asimismo, se entiende por las ovejas a quienes aman la verdad, mientras que el redil es el lugar protegido por el nombre de Jesús. Quien no entra por la puerta es ratero, lo que quiere decir que los que no predican a Jesús matan la vida de las ovejas como lo hacen los ladrones y salteadores. Y esto es así, porque solo el nombre de Jesús salva. Dios no nos dio a ningún otro nombre, sino solamente el nombre de Jesucristo para salvación. Solo este nombre tiene el poder de perdonar todos nuestros pecados y establecernos como nuevos hijos de Dios. ¿Son ustedes hijos de Dios? Amén. Ahora bien, de la parábola, notamos que el portero únicamente abre la puerta del redil al verdadero pastor, lo que quiere decir que el Dios soberano encarga sus verdaderas ovejas a este pastor verdadero. Ahora bien, aunque dentro del redil hay muchas ovejas, solo Dios conoce cuáles son sus verdaderas ovejas y sus verdaderos pastores, porque también existen las ovejas piratas y los pastores chafas. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos pastores y las verdaderas ovejas de Dios? Amén. Pero para responder formalmente a esta pregunta, consideremos que Dios es príncipe de verdad y de justicia. Dios habla con justicia y la justicia es el principio de la verdad, por lo que el verdadero pastor enseña la justicia que está contenida en la palabra de Dios. Y las verdaderas ovejas aceptan la palabra justa como entendible, razonable y aceptable como la verdad. En otras palabras, el pastor enseña la justicia de Dios y las ovejas aceptan esta justicia. Ahora, veamos los versículos 3 a 4. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Que las ovejas de Dios oigan la voz del pastor verdadero significa que ellas confían en él, por lo que le obedecen. Una verdadera oveja sabe cuánto le ama el verdadero pastor, quien entrega su corazón y su tiempo para ellas. Y como prueba, este pastor conoce el nombre de cada una, distinguiendo su carácter y personalidad, porque siempre ora por ellas. Cuando el pastor saca a sus ovejas del redil, observa el estado de cada una, y una vez han salido fuera todas, va delante de ellas. Esto quiere decir que el pastor no solamente les enseña la palabra, sino que pone el ejemplo, aplicando esta palabra en sí mismo. El pastor conoce que los humanos son seres creados con libertad, como seres voluntarios, y que obedecen por verdadera convicción. Quien obedece obligado y a la fuerza en realidad no ha cambiado su corazón ni sigue verdaderamente a Cristo. Este pastor verdadero cree sinceramente la palabra de Dios y entiende que obedecer esta palabra es verdadera bendición. Por eso, el buen pastor es buena oveja de Jesús, a quien sigue sabiendo que ello recibe también la bendición. Pero las ovejas tardan mucho en seguir al pastor, por lo que éste tiene que tener mucha paciencia para esperarlas, confiando a Jesús la vida de cada una. Ellas, por otro lado, observan cómo Dios bendice al pastor y así se animan a seguirlo. Y entre el pastor y la oveja hay una relación de confianza. Ahora, vamos a leer el versículo 5, por favor. 1, 2, 3. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta palabra nos muestra que las ovejas pueden distinguir al verdadero pastor de los falsos pastores a través de su voz.
Esto es así porque los falsos pastores buscan engañar a las ovejas, aparentando que tienen gran poder de Dios y hacen obras milagrosas por un módico precio. Pero en realidad, Satanás trabaja a través de ellos. Compre estas arenas venidas de Jerusalén con la bendición del pastor y estas escobas para limpiar los malos espíritus de su casa por $99.90. Esos son los falsos pastores. Pero ustedes deben preguntarse, ¿cómo puedo darme cuenta si un pastor es verdadero o es falso? ¿No se han puesto a pensar? Incluso si no, vamos a escuchar atentamente. En primer lugar, es importante que tengamos buena conciencia. Cuando tenemos buena conciencia, esta es como un nervio del espíritu, pues trabaja como un filtro para aceptar lo bueno y rechazar lo malo. De modo que también funciona como un radar que alerta de peligro, dándonos un presentimiento. Las ovejas ponen mucha atención en la palabra y veracidad, más que en los muchos milagros y obras visibles que te quiera mostrar alguien. Y para tener esta buena conciencia, debes tener el deseo de seguir a Dios, a quien experimentas personalmente cuando obedeces su palabra, en lugar de seguir falsos dioses de obras visibles que otras personas nos quieren transmitir, porque en realidad la verdad se realiza en nuestra vida cuando la aplicamos en obediencia. En segundo lugar, las ovejas verdaderas aman la justicia y por eso aman la palabra de Dios, porque Dios siempre habla con justicia. Por eso, cuando escuchan la palabra justa de Dios, su corazón dice, tum, 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 esto es verdadero. Así, aceptan la palabra de Dios como la verdad. Pero si un extraño les habla palabra maravillosa pero injusta, huyen en lugar de seguirlo. Ve, ¡ay, cabritos! Aquí espantan, vámonos, dice. Segunda parte, Jesús es el pastor y la puerta para los humanos. ¿Quién es Jesús? Así es. Si miramos del versículo 7 en adelante, parece que Jesús repite la misma parábola con otras palabras, porque nos dice en el versículo 6 que la gente no le entendía. Pero si ponemos mucha atención, miraremos que Jesús cambia el enfoque de la parábola para enfatizar la función de Jesús como la puerta para la salvación de las ovejas y el pastor para todos nosotros. Esto es así porque para nosotros Jesús es el tesoro más importante, más precioso que cualquier otra cosa en nuestra vida, porque en realidad nuestra vida se encuentra totalmente en sus manos. Tan importante es Jesús que toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hablan de Él. Los 39 libros del Antiguo Testamento están llenos de profecías sobre la historia, el carácter y la relevancia de Jesús. Por eso, cuando Jesús murió en la cruz, sus últimas palabras fueron, consumado es, que quiere decir, he cumplido toda la profecía del Antiguo Testamento acerca del Cristo. Por su parte, en el Nuevo Testamento nos explican cómo Jesús es nuestro Salvador y cómo podemos obtener la vida eterna dependiendo de Él. De allí que los 4 libros del Evangelio, Jesús constantemente dice, yo soy. Por ejemplo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso, en esta conferencia, nos centraremos en estudiar solamente a Jesucristo. Pero antes de continuar, también es importante que reflexionemos en qué punto somos las ovejas de Jesús. Piénsenlo. Como seres humanos, todos quieren vivir una vida mejor y ser felices, ¿no es así? ¿O a alguien le gusta sufrir? Exacto. Sin embargo, notarán que cuando están fuera de Dios, viven con miedo, con heridas del corazón y se sienten cansados de luchar, ya a punto de rendirse. Aun cuando busquen ayuda en los psicólogos, su situación no cambia mucho, porque los psicólogos también tienen la misma condición. Jesús mismo dijo que los humanos son como ovejas en medio de los lobos, porque Dios creó al ser humano
para depender de Él. Y el ser humano no puede valerse por sí mismo si no tiene a Dios. Por eso, la oveja necesita de su pastor. Y yo les pregunto, ¿son ustedes ovejas de Dios? Amén. Y por eso, qué bueno es reconocer que somos ovejas y que necesitamos a nuestro verdadero pastor. Ahora bien, veamos los versículos 7 a 8. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús se anuncia como la puerta del redil de las ovejas, donde está el verdadero descanso para nuestras vidas. El mundo ansía este descanso, pero fracasa en alcanzarlo. Las personas tienen su esperanza en proyectos humanos que a la larga fracasan, porque no tienen a Dios, como ocurrió con el comunismo. Hay líderes como Mahoma, como Robespierre, como Carlos Marx, que propusieron utopías que fracasaron y trajeron incluso frutos de muerte y destrucción, porque la palabra misma dice en Jeremías 17:5: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Por el contrario, la puerta que es Jesús nos ofrece el verdadero descanso de Dios. Miren ahora el versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los escucharon las ovejas. Solo el nombre de Jesús da verdadera vida a las ovejas. Por lo tanto, si alguien te enfatiza algo diferente del nombre de Jesús, actúa como un ladrón y salteador que mata la vida de las ovejas, porque las aleja de Jesús y así no pueden recibir la vida espiritual que solo Jesús te puede dar. Aún los pastores que predicaban a Jesús también pueden llegar a convertirse en ladrones y salteadores en el momento en que manifiestan su propio nombre, en lugar de ayudar a las ovejas a que dependan de Dios. Por eso es muy importante que no dependan completamente del pastor humano, sino que pongan primero sus ojos en el pastor verdadero que es Jesucristo, ¿sí? Los pastores únicamente somos colaboradores, somos ovejas de Jesús, pero nuestro único y verdadero buen pastor solo puede ser Jesús, en quien dependemos por la fe. Ahora veamos los versículos 9 a 10. Vamos a leerlos a la de 3, 9 y 10. 1, 2, 3. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que por mí entrare significa que el que cree en Jesús será salvo del pecado y se librará del juicio eterno en el infierno y vivirá eternamente en el reino de Dios. Y entrará y saldrá significa que tendrá alrededor de Jesús verdadera libertad. Y hallar pastos significa que puede vivir una vida abundante y feliz. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas personas malentienden que la vida con Jesús es estricta, monótona, aburrida y sin libertad. Pero sucede al revés, porque el estar junto a Jesús nos permite probar verdadera libertad, ya que ésta se basa en la verdad. La verdad es como una luz que ilumina la habitación, por lo que quien no tiene la verdad es como un ciego que se mueve en una habitación oscura y desordenada y se la pasa tropezando y lastimándose sin experimentar verdadera felicidad. Cuando nosotros somos liberados por Jesús, esto es porque Jesús nos advierte de las consecuencias del pecado, y entendiendo esto, dejamos de ser esclavos de los gozos carnales y temporales, y en su lugar experimentamos un gozo celestial que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Y al obedecer la palabra de la verdad, llevamos los frutos buenos con los cuales recibiremos la bendición eterna en el reino de Dios. Amén. Ahora veamos el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El problema de las ovejas es que no tienen visión a larga distancia. Es decir, no pueden entender el peligro que hay en el futuro. Por lo tanto, dependen del pastor para protegerse. Y el pastor conoce toda la verdad
y entiende el resultado de cada acto. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta que el buen pastor, el verdadero pastor, es también nuestro Creador. Dios vino al mundo para ser nuestro pastor, a fin de que al vivir entre los humanos, estos puedan entender la verdad, mirando el ejemplo de la vida de Jesucristo y escuchen de Él la palabra. Nuestro Creador Dios entendió el carácter de la justicia. El pecado de los humanos forzosamente tenía que ser pagado por el humano, por lo que Dios se hizo humano. Mientras los humanos ciegos culpan muchas cosas como la economía, como la política, a los Estados Unidos, como su principal problema, nuestro verdadero pastor clama diciendo: el problema fundamental de los humanos es el pecado y su consecuencia, que es la muerte. Este problema los humanos no los pueden resolver con sus propios medios. No seas engañado. La muerte es más allá que solo el terminar de la vida física, como ocurre con el mono. Pero ustedes no son monos, ni descienden de estos. Ustedes tienen la imagen de Dios y tienen el espíritu inmortal. Jesús ofreció como respuesta al problema del pecado y de la muerte el creer en Él. Y ninguna otra cosa más, porque Él carga la responsabilidad de tu vida ante el juicio por el pecado. Cuando Jesús hablaba así, Él entendía que la humanidad rebelde le llevaría hasta la cruz, porque no querían escuchar la verdad. Pero aún la cruz forma parte del plan de Dios para cumplir el Evangelio. Jesús fue humano y vivió entre nosotros, pero también fue Dios que cargó sobre sí mismo todo el pecado, ofrendando su sacrificio en la cruz. Así, su vida ha dado para sus ovejas, para que éstas dependan de esta obra del pastor. Por eso, Jesús es pastor y también la puerta para entrar al mundo de ser llamados hijos justos de Dios. Ahora, vean los versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Como esta parábola, nuestro pastor Jesús nos conoce a cada uno. Sí, te conoce bien a ti, conoce tus talentos, conoce tus debilidades, conoce tu pasado, conoce aquellas cosas que tienes escondidas en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Él no te juzga, sino que Él te ama. Él está dispuesto a recibirte y te llama todos los días: ven. Como Él nos conoce, Él sabe perfectamente cómo guiarnos para que crezcamos espiritualmente. Y aunque nosotros no le conozcamos perfectamente, entendemos que este pastor, que es Jesús, nos ama y nos va a guiar por el mejor camino. Con esta confianza podemos darle gracias en cualquier situación, y con esta confianza podemos obedecer su voluntad aunque el camino sea muy rudo y difícil. Jesús vino como nuestro pastor para que seamos uno con Él, así como Él es uno en la Trinidad. Dado lo anterior, cuando yo he seguido a Jesús como mi personal pastor, siendo su oveja, he experimentado una vida plena, y no necesariamente porque tenga lo que desee, sino porque Dios siempre me da lo que necesito a lo largo de mi vida. Antes de conocer a Jesús, yo buscaba el amor humano y el reconocimiento que sentía que no recibía en mi casa, por lo que luché por ser excelente estudiante y aún superé mi timidez para hablar en público o a los demás. Pero me estrellé contra el muro de la soledad porque me faltaba mi pastor. También entendía y sentía miedo de la situación económica de mis padres, por lo que, a pesar de que me luchaba con todas mis fuerzas, sentía que no había verdadera esperanza para mí en este mundo lleno de injusticia y falsas apariencias. Pero cuando recibí el estudio bíblico, encontré verdadero descanso de todo el rencor y el odio que había en mi corazón por la violencia que recibí en mi infancia, de mi orgullo que me impedía abrir mi corazón o me llevaba a usar palabras hirientes, de mi pensamiento adúltero que me llevaba a ver pornografía, así como de mi fatalismo que me impedía desafiar por la fe. Obedeciendo a Jesús, experimenté que podemos crecer cada uno como verdaderos pastores, pues el amor que recibimos de Dios es como un manantial que fluye para beneficio de otros, y así
pude quebrar todo egoísmo al servir el estudio bíblico a los universitarios, a la vez que los peligros del mundo no perturban a mi corazón, porque he experimentado que el verdadero pastor nos ayuda a transitar en paz en este mundo de lágrimas y sombras. Dios siempre proveyó en lo material y aún en el amor, pues junto a mi esposa, pastora Erirani, somos padres de 2 hermosos niños, Germán y Ada Angelina, los cuales pido a Dios crezcan como ovejitas felices con su pastor Jesús. Amén. Por eso, yo te invito, amigo, a aceptar la voz del buen pastor que te dice, sígueme. Y así cada uno experimente verdadera libertad, que viene de creer en la verdad basada en la justicia de Dios, limpiando su pecado y encontrando verdaderos pastos para su vida. Oro para que sigamos a nuestro pastor Jesús todos los días de nuestro peregrinar en este mundo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias le damos, Señor, porque solo en usted experimentamos verdadero descanso de todo afán de esta vida, porque usted cargó nuestra vida en la cruz, Señor. Allí clavó todo nuestro pecado y quitó nuestra condenación, porque no hay secreto vergonzoso, no hay pecado más grande que la gracia que usted nos ofrece, Señor. Permítanos, Señor, que como ovejas pongamos buen oído para escuchar su voz, para atender a su palabra y ponerla en práctica. Permítanos experimentar esta vida hermosa de las ovejas que siguen al buen pastor, Señor, porque en usted hay verdadera paz, hay verdadera alegría y hay verdadero descanso. Ruego por los que vienen por primera vez, Señor, para que cada uno, Señor, pueda, Padre, aceptar de todo corazón, Señor, soy oveja, y puedan, Padre, experimentar cómo su vida cambia radicalmente, Señor. Muchas gracias le damos, Padre Jehová. Todo esto se lo pedimos y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de Pastor Lucio, siga usándolo poderosamente. Ahora los anuncios por Pastor Fermín. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a leer de favor el versículo 9. Ahí está. ¿Listos? 1, 2, 3. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Demos muchas gracias a Dios por este tiempo de este mensaje y un día más en esta conferencia. Una pregunta, cada uno en sus domicilios, en sus casas, ¿ustedes le abren la puerta a cualquier persona? ¿Por qué? Seguridad, ¿qué más? Desconfianza, ¿verdad? ¿Cuál es la base de esta palabra para aceptar a Jesús? ¿La qué? La confianza. Solamente nosotros físicamente podemos abrir la puerta del lugar donde vivimos a las personas en que confiamos, ¿verdad? Desafortunadamente en la vida, las puertas de nuestro corazón, ciertamente le hemos abierto las puertas de nuestro corazón a personas que aparentemente nos dan confianza, que aparentemente nos dan amor. ¿Y saben lo que ha pasado? Muchas veces han dañado nuestro corazón. Por eso, en este tiempo, aprendamos de esta palabra, de este mensaje. El único verdaderamente en que podemos realmente confiar es en Cristo. A Él verdaderamente aprendamos primero a experimentarle. ¿Para qué? Para poder abrir completamente las puertas de nuestro corazón, porque en Él hay verdadera confianza. Él carga verdaderamente con nuestra vida.
Él conoce absolutamente cada cosa que hay en nuestro corazón. Entonces Él es el único digno de abrirle realmente las puertas. ¿De dónde? De nuestro corazón. Entonces aprovechemos este tiempo para poder experimentar a Jesús y poder realmente recibirle en esta conferencia como nuestro verdadero pastor. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Vamos a ir al desayuno. Hoy sí nadie se va a quedar, ahora sí todos vamos a ir a desayunar. Y después viene el tiempo de estudio de grupo y vamos a orar para el siguiente mensajero, que es Pastor Enrique de CU. Voy a hacer una oración y pasamos y vamos a desayunar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por haber enviado a Cristo. Gracias, Señor, porque nos ayudas, Señor, a conocerle como nuestro verdadero y único pastor. Oramos, Padre, para que a través de conocer verdaderamente su guía, su justicia, la verdad que hay en Cristo, Señor, nos ayudes verdaderamente a poder ser guiados por esta sabiduría, justicia y verdad. Danos todo entendimiento, Señor, para poder darnos esta guía, porque tú eres el único que conoce el verdadero camino que cada uno debe seguir. Así, Señor, ayúdanos a plenamente confiar en esta voz de nuestro verdadero pastor, para que continuamente nos des verdadera vida en tu reino. Muchas gracias en nombre de Cristo. Amén. Perdón.